El tema para este día es: el nuevo pacto tiene un mejor mediador. Creo que a estas alturas ya hemos comprendido un poco mejor a qué se refiere esto de nuevo y pacto, y en esa frase que encontramos en el libro de Hebreos, nuevo pacto. Pero hoy vamos a hablar de nuevo un poco acerca de Jesús como mediador, pero ahora se nos presenta esta cualidad que el pastor ya destacaba, ¿no? Eso que es mejor, ¿no? El mejor mediador. Así que vamos a estudiar la lección de hoy y para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, hoy queremos ver en Jesús a ese garante, a ese mejor mediador que tenemos nosotros los seres humanos para poder centrar en Él todas nuestras esperanzas. Ayúdanos a abrir nuestros ojos de la fe, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, en estos días ya hemos estado conversando sobre lo que significa nuevo, en qué sentido es nuevo. Ya vimos un poco esto, fue muy interesante la lección del día de ayer. Y también destacamos, y usted lo destacaba, el hecho de que cuando el apóstol Pablo habla aquí de pacto, está hablando de estos sistemas que ahora están puestos, digamos, en un contraste. Y la pregunta que surge acá es, entonces, ¿por qué Jesús es mediador de un mejor pacto? ¿Y cómo eso tiene que ver con la realidad que ahora vamos a tener en Cristo Jesús? Así es, creo que la palabra clave es esa. Ahora vamos a ver la realidad. Recordemos que todo el sistema que tuvo el pueblo de Israel, del santuario, del sacerdocio, de las ofrendas, eran la sombra. Y entonces, para verlo mucho más claro, vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo número 8, y vamos a leer los primeros 6 versículos. Muy bien. Dice Hebreos 8, versos del 1 al 6, lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Muy bien, aquí entramos a una nueva sección, podemos decirlo. Sí. Hemos estudiado hasta el capítulo 7 acerca de todo lo que tenía que ver con la persona de Jesucristo en el sentido, ¿en qué sentido? Tal vez ustedes me preguntarían. Hemos estudiado en el sentido del sacerdocio de Jesús. Nos hemos concentrado en eso, que Jesús es sacerdote. Pero ahora, del capítulo 8 en adelante, nos va a mostrar su ofrenda, que es mejor. ¿Por qué Él es mejor? ¿Por qué es su mejor sacerdote? Aquí lo dice la Biblia, porque Él tiene un mejor ministerio, es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y por qué? Porque su sacrificio, eso lo estudiaremos en los siguientes capítulos, es un sacrificio basado en su propia persona, un sacrificio perfecto, a diferencia del sacrificio de animales. Pero exploremos un poquito más el texto. Hebreos 8.1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos. Me gustaría detenerme en esa palabra. Muy tenemos, bien. Hay certeza. Amén. No es una ilusión, amigo. La vida cristiana no es tal vez, quizá me voy a salvar. No, dice tenemos a tal sumo sacerdote, el que ya hemos estudiado anteriormente. Tenemos. Y ahora dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ya en el capítulo 1 habíamos visto que Él se sentó a la diestra de Dios. La entronización. La entronización. O sea, aquí nos introduce ya que hay un santuario en el cielo. Y creo que es muy importante destacar para este capítulo la realidad
dice, es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hay personas que han tenido dificultades con este tema, con este tema, hermano Gerson, que otros pues también lo han hecho con el tema de la ley y la gracia, como ya lo vimos, pero está con este tema del santuario. Dicen, no, santuario solo en la tierra, en el cielo no hay santuario. Y dicen, yo no puedo creer, dice, que Cristo esté allá, no me lo imagino. Bueno, Él está rociando la sangre ahí en un velo. ¿Cómo puede ser eso? Ahora, recordemos algo bien importante. Dice, aquel es el verdadero tabernáculo. El santuario terrenal era una sombra del celestial. Y de hecho ahí mismo lo dicen los siguientes pasajes. Es correcto. Ahí lo menciona también con respecto a la ofrenda, y en el versículo 5, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Notemos, la sombra era el terrenal, sí. El verdadero es el celestial. Entonces, pero hay personas que quieren hacer al revés, que piensan que el de la sombra es el cielo. Y quieren que todo lo que sucedía aquí... Que todo lo que sucedía se corresponda con el cielo. Y ese también es un error. Yo he escuchado personas exponer y hasta sacar qué significa cada detallito de color, del material, del diseño, de esto. Y quieren hacerlo todo en el cielo. Bueno, las estacas del santuario aquí en la tierra, en el cielo es esto. Hermano, no. Cuidado. También es un error, porque el del cielo no es la sombra, es el verdadero. Entonces pongamos una ilustración. En la sombra nosotros podemos ver, por ejemplo, si hay una luz aquí y proyecta mi sombra, usted va a lograr distinguir algunas cosas. Va a ver los lentes, va a ver tal vez un poco de otras, bueno. Los contornos. Todo el contorno. Sí. Ok, pero... ¿verdad que la sombra, aunque usted dice ese perfil, lo que da la sombra, da el perfil, me da la idea, es el pastor Perla? Pero la sombra no proyecta todo. Sí, ¿no? No proyecta qué color son mis ojos, no proyecta un montón de detalles más. Ahora bien, el santuario terrenal, con todo lo que tuvo, que Dios nos enseñó, era la sombra. Entonces no caigamos en el error de determinar que todo lo que ya sabemos, todo lo que hay en el cielo, por lo que vemos acá. Sí. Ese es el punto. No, eso sería muy ingenuo, porque recordemos, es la sombra. Y aquel es el verdadero. Solo para muestra, como dice el dicho, un botón. En Daniel 7, dice que él vio el trono de Dios y donde asistían, dice millares de ángeles, solo la dimensión de ese santuario. Sí. Aquí en la tierra no hay un salón donde quepan 1 millón de personas. 1 millón de personas, creo que no hay, tendría que ser al aire libre, pero un salón construido no hay. O que yo le diga, en ese salón van a haber 100 millones de personas, no hay. Ahora, solo ahí ya tenemos otra realidad. Algunos han tenido dificultad con eso y dicen, ¿cómo es que Jesús pasó en el lugar santísimo? Ha pasado ya 1800 años o lo que sea. No, pero es que el asunto es, recordemos, aquel es el verdadero. Podemos tener algunas nociones, pero no digamos que ya sabemos todo acerca del cielo, que sería un error. Y el otro error sería negar que en el cielo hay un santuario. Entonces, queríamos establecer, porque esto nos va a servir para lo que viene también, como base. Más adelante, con respecto al santuario. Ahora, pastor, en este sentido, bueno, ya destacando que Jesús está en el santuario y existe un santuario, es claro en la Biblia. Además, el apóstol Pablo toma las mismas palabras de Dios en Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés, lo que vas a construir es solamente una réplica de lo que te voy a enseñar. ¿Cómo hace Jesús aquí su obra de mediación? Y la lección se centra bastante en esta palabra, mediador, porque, y hay que admitirlo, nosotros tal vez en el siglo XXI entendemos esa palabra de una manera que no era la intención que el apóstol Pablo tenía, tal como ha pasado con las otras palabras, pastor. Así es, creo que esta palabra tenía varios usos en esa época y tal vez nosotros mismos nos hemos concentrado. De hecho, allí en la lección menciona
algunas funciones, tal vez podemos recordarlas. Sí. Lo que dice la lección. Sí, porque por acá aparece solamente como mediador, como que si fuera un árbitro, limitar la discusión entre dos partes. Esta era una de las que enfatizaba, o enfatizamos nosotros en general. La otra que manifestamos nosotros es como alguien que es como un negociador, es como la persona que tiene un negocio y va a negociar sus productos y es un intermediario entre los productos, entre el productor y el cliente final. Son algunos de los usos que nosotros le damos a esta palabra mediador. Sin embargo, el autor de la lección dice que la palabra para Jesús es otra, o sea, el significado en Jesús es otro sentido. Y es mucho más rico, sí, porque ahí es donde vemos otro uso de esta palabra mediador en esa cultura, es alguien que se constituye como fianza, o sea, garantiza que algo se va a realizar. Por eso es que dice, Jesús es un mediador, o sea, es un fiador, es alguien seguro, porque ya Él es mejor. Y desde el capítulo 1, el apóstol trató de establecer la superioridad de Jesús. Te puedes recordar todo eso, ya lo vimos, sobre todo el universo, aún los ángeles, que para los judíos era lo más grande que tenían ellos. Estaba Dios y en el orden seguían los ángeles. No habían entendido muy bien la relación de los miembros de la Trinidad o de la deidad. Entonces, Jesús ahora se presenta como un mediador, no en el sentido que Él está entre Dios y el hombre, ahí como rogándole al Señor, que Dios, como a veces pasa entre los padres, ¿verdad? Que uno quiere castigar al hijo y el otro no, y se para enfrente para que no le caiga el castigo al hijo. No, y muchos piensan que Jesús está en ese juego. Dios me quiere mandar un rayo por lo que hice, y Él se pone ahí y dice, no, Padre, no se lo mande. No, hermano, no es ese el papel de Jesús. Y por eso me gusta mucho este concepto de fiador, de garante. ¿Por qué? Recordemos algo, al Jesús ser Dios y hacerse hombre, Él al asumir la humanidad también, recordemos, dice la Biblia, como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó, y al ser uno como nosotros los seres humanos, entonces, y al vencer, cumplir con las condiciones del pacto, al tomar nuestra muerte, nuestra culpa en la cruz del Calvario, pero resucitar, entonces Él ahora ha llevado la humanidad al cielo. Amén. Y eso es algo maravilloso. Maravilloso. Por eso la Biblia dice es nuestro hermano mayor. En ese sentido, Él es el mediador, Él es el garantizador. Y es como con decir, mira, yo quiero que tú estés aquí en el cielo, me voy a ir yo primero. Yo como un ser humano que vencí, me voy a ir. Y eso es para ti una muestra de que tú también con tu humanidad, creyendo en mí, porque por supuesto Jesús fue perfecto, nosotros no lo somos, pero creyendo en mí y depositando tu confianza en mí y viviendo una vida basada en mi ley, entonces ahora tú, un día, tú también puedes venir al cielo. Y eso es lo maravilloso, que cuando Jesús le dice al Padre, no es rogarle que me salve, sino que simplemente es decir, bueno Señor, yo soy el vencedor, legalmente me corresponde admitir en mi reino a los que creen en mí, y ese es el papel. Ahora, como usted destacaba y lo mencionó hace un momentito, sí, Jesús también espera que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su ley, pero creo que la pregunta siempre va a ser pertinente porque, como ya se destacó antes, como usted lo destacaba, lamentablemente en la mente moderna seguimos con esa discusión entre fe y obras, entre gracia y ley, y si Cristo ha satisfecho todas las demandas de la ley y todas las demandas del pacto, si Él ya lo hizo todo, entonces, ¿qué papel juega nuestra obediencia en todo este tema? Muy bien, buena pregunta. Yo creo que aquí, para ir en la parte final, vamos a destacar cuál era el propósito de Dios para el ser humano. Ahí comienza todo. Dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Ahora, cuando Jesús salva a una persona, cuando Dios salva también a una persona, porque es lo mismo, lo salva por su gracia, pero de ahí en adelante Dios quiere que esa persona salvada por su gracia llegue a reflejar su imagen y semejanza. Amén. Que ahorita va a ser progresivo, claro. De hecho, aún en toda la eternidad, porque nunca vamos a ser como Dios.
Nunca, ni en un mundo sin pecado, no vamos a ser como Dios. Nunca lo vamos a conocer todo, solamente Dios. Entonces vamos a ir creciendo. El plan de Dios era crear al ser humano, le dejó un huerto para que lo labrara, cultivara, y él fuera siendo como Dios, así como Dios cuida el universo. Pero el ser humano cayó, pero ahora Jesús viene y lo rescata. Entonces de ahora en adelante el ser humano va siendo restaurado. Amén. Y esa obra toma toda la vida, hermanos. Y esa restauración significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y esa voluntad está expresada en su ley, que es un trasunto, un reflejo de su carácter. Por supuesto, aquí en esta tierra no va a haber un momento que usted y yo digamos, y aquí sí quiero dejar establecido, ya llegué, ya lo logré, ya soy la imagen y la semejanza de Dios. Sí, por favor, siempre nos va a hacer falta. Pero ya entramos en el proceso de restauración, y eso es lo que Dios quiere, y que se va a completar cuando seamos transformados ya en su segunda venida. Amén. Tenemos una gran esperanza, una gran garantía. Así que, hermanos, recuerden, de lo que se trata es de vivir para Jesús. Y en ese sentido, ya lo vamos a descubrir en los próximos días, vamos a notar que la obediencia ya no es una carga, y nunca lo ha sido para aquellos que han entregado su vida a Jesús. Y creo, pastor, que podemos orar por eso, agradeciendo a Dios por Jesús, por todo lo que Él es, porque me gustaba lo que destacaba la lección para poder hacer la oración. El rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero Jesús es la gloria de Dios. Moisés transmitió las palabras de Dios al pueblo, pero Jesús es la palabra de Dios. Amén. Eso es maravilloso. Amén. Padre, gracias te damos porque tú nunca renunciaste a tu plan magnífico, perfecto para el ser humano. Amén. Gracias porque encontraste la manera de rescatarnos, y ahora tenemos un garante, tenemos un fiador, tenemos, Señor, a alguien que ya cumplió y que nos da la seguridad de que nuestra salvación es real y es posible. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por nuestro Señor. Permítenos, Padre, entrar en este proceso de relación contigo por la fe, y también que esa misma fe vaya constituyendo en nosotros una obediencia a esa fe, para que podamos llegar a reflejar cada día más, un poco más, tu imagen y semejanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.